Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema que también es muy facilito y va relacionado igual a los números decimales. Tenemos orden entre números decimales. Nosotros anteriormente habíamos visto el orden pero entre números enteros y vamos a hacer un pequeño recordaris para ya y comenzar a hacer con números decimales. Por ejemplo, aquí tengo dos números, 365 y 356. Quiero ver cuál es mayor y cuál es menor. ¿Sí? Primero, cuando tenemos nosotros números enteros y para poder comparar cuál es mayor y cuál es menor, nosotros comparábamos desde nuestra izquierda cada uno de los números que conformaban los números en este caso, ¿sí? Por ejemplo, como vuelvo y repito, comenzamos desde nuestra izquierda, es decir, comparo este número, primer número de la izquierda, con el primer número de la izquierda del siguiente número. ¿Qué podemos observar? Que los dos son números iguales, entonces todavía no podemos saber cuál es mayor y cuál es menor. De ahí con el siguiente número de igual forma vamos a comparar, ¿sí? ¿Y qué observamos? Que en este caso los dos números son diferentes, entonces aquí el que va a definir cuál mayor y cuál es menor es este número, ya que es diferente tanto en el número de la derecha como el número de la izquierda. Como observamos, el 6 es menor que 5, ¿no? El 6 mayor que 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya, podemos definir cuál es mayor. Entonces, a raíz de esto, ¿qué podemos decir? Que 365 es mayor que 356. Ya no es necesario que sigamos comparando los demás números porque ya tenemos el número que define cuál es mayor y cuál es menor entre los dos números que estamos comparando. Listo, mis chicos. Ahora tenemos un ejemplo con números ya decimales. El procedimiento es el mismo, ¿no? Aquí sabemos que tenemos el orden: unidad, decena, centena. Unidad, decena, centena. En el caso de la parte entera de los números decimales. De ahí tenemos décimo, centésimo, milésimo. Décimo, centésimo, milésimo. Esto es la parte decimal de cada uno de los números, ¿sí? Como habíamos dicho, tenemos que comparar uno a uno los números que conforman aquí cada uno de estos números para ver cuál es el mayor y cuál es el menor, ¿sí? Siempre comparando los números que están en el mismo orden, centenas con centenas, decenas con decenas, unidades con unidades, décimo con décimo, centésimo con centésimo, milésimo con milésimo en este caso. Tampoco tengan en cuenta que no porque tiene más números decimales va a ser el número mayor, ¿ok? Entonces, vamos comparando, ¿sí? Vamos a comenzar siempre desde mi izquierda. Centena con centena, la parte entera. Centena con centena, ¿sí? Estos son iguales, así que todavía no me puede definir si son cuál es mayor o cuál es menor. De ahí vamos a ver decena con decena, ¿sí? 3 y 3 son iguales, así que no me define cuál es mayor y cuál es menor. Siguiente, el 9, que es unidad. Unidad con unidad, ¿sí? Entonces también son iguales, tampoco me define. Vamos ahora a empezar con los números decimales, a compararlos, ¿sí? ¿Cuáles? Décima con décima, es decir, 6 décimas con 6 décimas. Entonces hemos cuenta que son iguales, entonces todavía no podemos definir cuál es mayor y cuál es menor. Ahora continuamos con la centésima. 5 centésimas con 7 centésimas. Entonces ya podemos comparar, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos números diferentes. ¿Cuál es mayor? El 7. Entonces, ¿qué implica? Este me va a indicar cuál de los dos números es mayor. Al ser mayor mi número que está a la derecha, entonces podemos ya definir el orden, ¿sí? Entonces, este número es mayor, es decir, 539 unidades con 673 milésimas es mayor que 539 unidades con 651 milésimas. Entonces, igualito que hacíamos nosotros en los números enteros, también hacemos en los números decimales. Vamos comparando uno por uno y cuando ya encontremos un número diferente, ese es el que nos va a indicar cuál es mayor. Pero no olvidarse, chicos, tenemos que comparar los que están en el mismo
en el mismo orden, es decir, centena con centena, decena con decena, unidad con unidad, décimo con décimo, centésimo con centésimo y milésimo con milésimo. Y si hay más números decimales, seguimos comparando si es que aún no encontramos el número que va a definir cuál es el mayor y cuál es el menor. Ya. Ahora vamos, chicos, a ver en una recta numérica cuál va a ser el orden de los números. Por ejemplo, aquí tengo una recta numérica que es 8, 8,1, 8,2, 8,3, 8,4 hasta el infinito, ¿sí? Entonces, yo quiero ver entre, por ejemplo, 8,5 y 9,2, ¿cuál es el mayor? Sabemos que una recta numérica, el inicio es del 0, ¿no es cierto? Mientras más esté alejado un número de 0, número entero, positivo, del 0, este va a ser mayor. Aquí es igual, mientras más alejado esté el número decimal, este va a ser mayor. Por ejemplo, aquí tenemos el 8,5, ¿no es cierto? Que está acá. Y tenemos aquí el 9,2. ¿Cuál estaría más alejado del 0 en relación al 0? El 9,2. Sí, y el 8,5 está más cerca del 0. Entonces, de esta forma podemos ver cuál es el mayor. El 9,2. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo en la misma recta numérica, ¿ya? Si yo tengo el número 8,9 y tengo el número 8,1, ¿sí? Entonces, igual en la recta numérica vamos a identificar cuáles son esos números. Acá tenemos el 8,1 y acá tenemos el 8,9. ¿Cuál va a ser mayor? El 8,9. ¿Por qué? Porque está más alejado del 0, está más a la derecha del 0. Entonces, ¿cuál es mayor? 8,9. ¿Sí? Entonces, igualito también es una recta numérica. Ahora vamos a ver un ejemplo utilizando las gráficas, que ya sabemos cómo utilizarlas. Vamos a ver el orden utilizando gráficos. ¿Sí? Aquí tenemos dos cuadrados que están divididos en 100 partes iguales, es decir, vamos a representar lo que son los centésimos. Aquí estamos 0,45 centésimos y acá me representa la parte pintada 0,62 centésimos. ¿Sí? Entonces, entre este número y este número de acá, ¿qué podemos ver? Gráficamente, ¿cuál tiene más partes pintadas? Este, ¿no es cierto? Y cuál menos, el que está a mi izquierda. Solo en cuestión de ver las imágenes podemos observar que el mayor es el que está a mi derecha, ¿sí? O podemos utilizar lo que utilizábamos anteriormente a través de la comparación de cada una de las cifras decimales en este caso, ya que la parte entera es igual a 0, ¿sí? Una de las dos, observando bien, vuelvo y repito, observando los gráficos, las partes pintadas, o tomando en cuenta cuál es mayor de acuerdo a la ubicación de cada uno de los números decimales, comparándole, ¿no es cierto? 4 con el 6, que son décimo, centésimo, décimo, centésimo, es decir, comparo décimo con décimo. Entre 4 y 6, ¿cuál es mayor? El 6. Entonces ya tenemos la definición de cuál es el número mayor. Entonces ya podemos observar y podemos identificar los números mayores, tanto en gráficas como las que estamos en cuadrados, o en este caso no, que puede ser dividida en 10 partes, dividida en 1000 partes, o sea, en pocas palabras puedo saber cuál es mayor tanto en los gráficos, tanto en la recta numérica, o comparando cada uno de los términos de la parte decimal y de la parte entera para definir cuál es mayor y cuál es menor. Bueno, chicos, esta es nuestra clase terminada. Nos vemos la próxima vez. Chao, cuídense mucho.